Es cuestión de fe. Cuestión de fe. Es cuestión de fe. Eso es cuestión de fe. Es cuestión de fe. Cuando llega a un pueblo una visita importante, un personaje que tiene cierta popularidad, la gente, no en estos tiempos en que tenemos que evitar aglomeraciones, la gente sale a la calle con deseos de verlo. Según de quién se trate, pueden ir llevando banderas, carteles, tal vez hasta flores. Se canta algún himno o se recita al unísono frases breves de saludo o de apoyo. De manera parecida se desarrolló el acontecimiento que recordamos el Domingo de Ramos, la entrada de Jesús en Jerusalén. Nos cuenta el Evangelio de Marcos, que leemos este año, que Jesús envió a 2 de sus discípulos a una casa a buscar un burrito. Vayan al pueblo que está enfrente, y al entrar encontrarán un asno atado, que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta ¿qué están haciendo?, respondan: el Señor lo necesita y lo va a devolver enseguida. El Señor lo necesita. Podríamos pensar que se trata de una necesidad práctica, pero hay también una necesidad de otro tipo, una necesidad que podríamos llamar simbólica. Hay una profecía a la que nos referiremos enseguida, pero hay también un episodio histórico importante que nos refiere el primer libro de los Reyes. Antes, recordemos que los 4 evangelios, especialmente San Mateo, dan importancia al hecho de que Jesús sea hijo de David o de la descendencia de David, como dice Juan. El hecho histórico ocurre precisamente cuando el rey David ya era anciano. Los 2 hijos mayores, Amnón y Absalón, habían muerto. El siguiente, Adonías, intentó apoderarse del trono y llegó a ser aclamado como rey. Pero aquel a quien David había elegido era Salomón. Para que el pueblo conociera su decisión, David ordenó: hagan montar a mi hijo Salomón sobre mi propia mula y bájenlo a Gijón. El sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo ungirán allí como rey de Israel. Tocarán el cuerno y gritarán: ¡Viva el rey Salomón! Subirán luego detrás de él, y él vendrá a sentarse sobre mi trono, y él reinará en mi lugar. La entrada de Jesús en Jerusalén, montado en un burrito, recuerda esa entrada de Salomón. Sin embargo, hay una diferencia importante. Salomón entró montado en la mula de su padre David. Jesús entra montado en un animal que no ha sido montado aún. El gesto tiene entonces algo de continuidad y algo de ruptura. Con Jesús comienza algo nuevo y definitivo. Salomón era hijo directo de David, pero Jesús es el hijo, con mayúscula, el hijo de David, el descendiente de David, el Mesías anunciado por los profetas. Como decíamos, había también una profecía. La encontramos en el libro del profeta Zacarías. Alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Tu rey viene a ti, justo y victorioso, humilde y montado en un asno, montado en la cría de un asna. Tanto Mateo como Juan recuerdan esa profecía y la dan como cumplida en Jesús.
Volvamos un poco atrás al primer libro de los Reyes y veamos la forma en que se manifestó la gente para recibir a Salomón. Subió después todo el pueblo detrás de él. La gente tocaba las flautas y manifestaba tan gran alegría que la tierra se hendía con sus voces. Con otras expresiones, pero también de alegría y homenaje, se manifiesta la gente que recibe a Jesús. Al pasar Jesús montado en el burrito, muchos extendían sus mantos sobre el camino, otros lo cubrían con ramas que cortaban en el campo. Los que iban delante y los que seguían a Jesús gritaban: «Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito sea el reino que ya viene, el reino de nuestro padre David, Hosanna en las alturas». ¿Por qué hablamos de ramos? ¿Por qué en este domingo llevamos ramas de palmeras o de olivos? Mateo y Marcos nos hablan de ramas que cortaban en el campo. Mateo, Marcos y Lucas nos indican que todo esto comienza cerca del Monte de los Olivos, lo que nos hace pensar en ramas de esos árboles. San Juan habla de ramas de palmera. Los mantos alfombraban el camino, la gente los guardaría después con el recuerdo de por aquí pasó el burrito que llevaba a Jesús. Y aquí, en el canto de la gente, aparece una palabra hebrea que sigue teniendo un lugar importante en nuestras celebraciones, nada menos que en el santo de la misa, Hosana. ¿Qué significa Hosana? Un biblista nos explica su significado. La palabra Hosana en hebreo suena Hoshana. Es una forma imperativa del verbo hebreo hasha, que significa salvar. Si tomamos solo Hoshia, Hosa, Osa, la podríamos traducir como salva, ayuda, o para que se entienda mejor en nuestra lengua, sálvanos, ayúdanos. Danos una ayuda que nos sostenga hasta el final, hasta alcanzar la victoria. Con ese sentido la encontramos en el Salmo 118. Pero la palabra se alarga con una partícula, na, y así queda como la conocemos, Hosana. Ese na le da más fuerza a la petición, es como una exhortación. Entonces, Hosana sería algo así como: sálvanos pues, sálvanos por favor, o como dirían los jóvenes, salvanos, dale. El pedido se dirige a Dios, pero los hebreos no nombraban a Dios. Mateo nunca dice el reino de Dios, dice el reino de los cielos. Y aquí tenemos lo mismo. Hosana en las alturas completa la expresión que podríamos traducir aproximadamente: sálvanos ahora, Dios. El poeta uruguayo Horacio Ferrer tiene un precioso poema donde Jesús es un ciclista que va pedaleando y se dice a sí mismo: dale Dios, como animándose en su propia misión salvadora. El verbo hasha, salvar, que forma la palabra Hosana, está en el nombre de Jesús, en hebreo Jehoshua, que significa Yahvé, es decir, Dios salva. Ese es el significado del nombre de Jesús. Dios salva. El título completo de este domingo es Domingo de Ramos en la Pasión del Señor. El relato de la pasión responde a la súplica que encierra la palabra Hosana. Dios
ha enviado a su Hijo como Salvador y nos salvará y nos salva por su cruz y su resurrección. Amigas y amigos, seguramente esta no será una Semana Santa como hubiéramos querido y nos hubiera gustado. Ya el año pasado nos vimos privados de las celebraciones. Con fe, digamos este domingo, Hosana en las alturas. Sálvanos, Señor. Dale, Dios. Danos tu ayuda para llegar hasta el final de esta pandemia sin desfallecer. Danos tu ayuda para llegar a la vida eterna que nos has prometido. Gracias por su atención. Buena Semana Santa. Que el Señor los bendiga y hasta pronto, si Dios quiere. Es cuestión de fe.